Hola amigos y bienvenidos a su canal El Mundo de Gallo. El día de hoy hemos salido a caminar un poquito, a respirar aire fresco y a hablar de un filósofo a quien el mismo Nietzsche llama su maestro. Y nos referimos al filósofo alemán nacido a finales de los 1700, don Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer es conocido también por ser un pesimista, un filósofo pesimista, negativo, por decirlo de alguna forma, a la hora de pensar. Pero Schopenhauer ha sido criticado fuertemente por ser pesimista. Pero en realidad lo que pasa es que Schopenhauer analiza al hombre desde una perspectiva como especie. Es como que nosotros nos pongamos a observar el comportamiento de las gallinas e indiferentemente de nuestra percepción subjetiva, digamos y expresemos lo que estamos observando de cómo se comporta el macho y cómo se comporta la hembra. Entonces, Schopenhauer, cuando describe a la especie humana y su comportamiento, es muy fuerte. Tan fuerte que les cuento que leyendo uno de sus libros hasta sentí náuseas, pero náuseas de ver que tenía razón en muchas de las cosas que Schopenhauer dice de cómo el ser humano se comporta, más como especie que como ser humano en sí. Por ejemplo, para que tengamos una idea de cómo piensa Schopenhauer, Schopenhauer dice, una mosquita nace y sin necesidad de que nadie se lo enseñe o sin necesidad de que vaya a la escuela, la mosquita sabe que ella está destinada a ir y a pararse en excremento. Y hay otra planta que sabe que la mosca hace eso y entonces emite un olor a excremento, la mosca llega, se mete ahí y la planta carnívora se come la mosca. Entonces hay especies que ya se sabe cómo se van a comportar por el hecho de tener ese título de especie en particular. Y hay otras especies que, sabiendo que esa especie se va a comportar así, pues se aprovechan del comportamiento de esa especie. Así, por ejemplo, Schopenhauer dice que el amor en el ser humano es más una reacción biológica, es una reacción de su especie. Por ejemplo, una mujer pequeña va a buscar a un hombre alto para complementarse. Por ejemplo, un hombre tosco, grosero, quizás que machista, va a buscar a una mujer femenina, frágil, para complementarse. Entonces Schopenhauer dice que el resultado de las relaciones humanas, especialmente en el tema del amor, es más una cuestión de su sobrevivencia de la especie y no tanto una cuestión de decisión propia. A lo que voy con esto es que muchas veces, según Schopenhauer, podemos pensar, creer o sentir que nos estamos enamorando de algo o de alguien, pero en realidad lo que estamos haciendo es siguiendo nuestro instinto, que es mucho más fuerte que nosotros y que nos está indicando por medio de este sentimiento cómo es que vamos a mantener nuestra especie, cómo es que vamos a fortalecer nuestra especie y nuestra descendencia. Por eso es que Schopenhauer es fuerte también a la hora de criticar a las mujeres analizadas desde una perspectiva de la especie, porque dice que él odiaba cuando iba a los conciertos musicales y en los momentos principales de la obra musical, cuando él estaba más concentrado en el concierto, él volteaba y veía a las mujeres y las mujeres no estaban poniendo atención a la canción, sino que estaban más preocupadas de quién las veía o a quién veían. Puesto que obviamente las obras teatrales o musicales pues era un lugar en donde se reunía gente y pues era una buena estrategia o oportunidad para una mujer de conocer a un hombre que pudiese mantenerla, cuidarla, amarla.
Entonces Schopenhauer decía, es que la mujer como especie le cuesta mucho apreciar el arte musical porque está más pensando en la subsistencia. Entonces, esta es una de las formas en que Schopenhauer pensaba. Schopenhauer, por ejemplo, también decía, cuando yo era niño, sonaba la campanita de la puerta de mi casa, por decir el timbre, en los 1700, ¿verdad? Y yo me ponía muy feliz porque sabía que algo emocionante, algo bonito iba a ocurrir. Pero ahora de adulto, cada vez que suena el timbre, más bien me asusto y me preocupo de que probablemente sea un problema más que se me viene encima. Así que Schopenhauer para mí es uno de los más grandes filósofos que ha habido. Definitivamente lo recomiendo para la lectura porque te amplía la forma en que ves al ser humano. Schopenhauer era un amante también de la religión hinduista, de la religión budista. Schopenhauer no creía en un solo Dios, sino que creía como los hinduistas en varios dioses, ¿verdad? Que la especie humana en su interior, es lo que transmite Schopenhauer, probablemente fue pues creada, ¿verdad? Adrede. Así que hay una gran diferencia entre lo que es el cuerpo y lo que es el alma. De hecho tenía un perro, Schopenhauer, y el nombre de este perro era Atman. Atman es un concepto que se utiliza en el hinduismo para definir el real ser, es el alma interna del ser humano. Así que el alma está condenada a seguir la estructura o el sistema de la especie humana. Y la especie humana tiene sus particularidades de cómo se comporta. Y que muchas veces nosotros los seres humanos creemos que estamos tomando decisiones propias, pero que en realidad estamos simplemente siguiendo lo que la madre naturaleza ha puesto en nuestro interior, porque ella busca subsistir. La especie humana busca subsistir, busca predominar a lo largo del tiempo. La especie humana busca alcanzar la inmortalidad a través de la unificación, de los balances, de los opuestos. Por eso casi siempre un hombre va a buscar lo que no tiene en sí mismo en una mujer. Y la mujer va a buscar lo que no tiene, que básicamente, dice Schopenhauer, es la manutención, es la fortaleza, es el cuidado, el poder prevalecer a largo plazo siendo protegida y cuidada por otro ser, que en este caso sería un hombre. Schopenhauer dice, los rinocerontes tienen una defensa en su nariz, ¿verdad? Como un cuerno. Por ejemplo, los toros tienen cachos grandes. Schopenhauer decía, los elefantes machos tienen esos grandes colmillos de marfil. Dice, pero por ejemplo, hay ciertas especies, hembras en el mar, que para protegerse lo que hacen es tirar tinta para tratar de persuadir, de engañar, de demostrar algo que no es. Y Schopenhauer dice que siendo que la mujer no tiene esta fortaleza física de poder defenderse ante un agresor violento, pues entonces recurre a otras artimañas, ¿verdad? Pero que no es culpa de la mujer, es porque la especie así es, la especie que busca subsistir. Schopenhauer es un gran pensador. Para que entendamos un poco a Schopenhauer nace en una cuna acomodada. Su papá era comerciante, su mamá era escritora, pero Schopenhauer tuvo muchos problemas con su madre, porque su madre era escritora y escribía mucho sobre novelas, sobre temas del amor, temas más superficiales, y esto le chocaba mucho a Schopenhauer. Su papá, que era comerciante, en una crisis emocional, se suicida, se lanza a un río, y Schopenhauer se siente culpable de lo que su papá había hecho. Entonces se compromete a convertirse en un comerciante como su papá. Pero más adelante Schopenhauer desiste de esta idea, logra superar ese dolor, entiende que no fue culpa de él la muerte de su papá y decide dedicarse a la filosofía. Schopenhauer a los 9 años ya hablaba más de 4 idiomas.
Schopenhauer era un naturista, era un hombre que observaba la naturaleza y deducía aprendizaje, enseñanza tras la observación de la naturaleza, tras la observación de las especies. Schopenhauer estudió también ornitología, por ejemplo, que es el estudio de las aves. Schopenhauer es un ejemplo claro de cómo la educación en el ser humano ayuda a que el ser humano evolucione, crezca, se desarrolle. Para Schopenhauer la felicidad no está en la acumulación de riqueza, no está en lo material. Schopenhauer dice, por ejemplo, una de las claves para poder ser feliz en la vida es la salud. Schopenhauer salía a caminar 2 horas al día en el bosque para de alguna forma limpiarse de todos los aspectos negativos de la vida. Schopenhauer decía que él encontraba más amor en la mirada de un perro que en la mirada de un ser humano que por lo general está siempre pensando en cómo aprovecharse de otro ser humano. Entonces, Schopenhauer, con esta visión pesimista de la vida, él no es que fuera una persona amargada, aunque su carácter era fuerte, ¿verdad? En una ocasión discutió con una señora, la empujó y después tuvo que pagarle una pensión por el daño que le había causado cuando la empujó, porque estaba hable y hable por la ventana y pues no lo dejaba descansar. Entonces, Schopenhauer era un hombre de carácter fuerte, era un hombre que decía la verdad de una forma directa y cruda, que analizó al hombre y a la mujer desde una perspectiva de la especie, que para Schopenhauer el amor, como nosotros lo conocemos actualmente, ese sentimiento no existía, sino que eso que llamamos amor en realidad es más el producto de lo que dentro de nosotros, nuestra genética nos dice que busquemos. Pero quisiera enfatizar en que dice Schopenhauer que es más feliz un mendigo en la calle que tiene salud que un rey poderoso que está enfermo. Schopenhauer dice, no se trata de buscar momentos de felicidad, sino que se trata más bien de evitar sufrimiento. Y si quieres evitar sufrimiento, tienes que dejar de poner tu mirada solo en lo material y dedicarte a cuidar tu salud, número 1, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Más o menos dice así Schopenhauer, usted tiene salud ahorita, pero si usted llega a padecer de alguna enfermedad o llega a caer a un hospital, usted va a valorar cuando usted tenía esa salud. Entonces probablemente usted ahorita tiene salud y no se siente feliz, se siente desdichado porque tal vez el vecino tiene un mejor carro que usted, o tal vez porque un primo suyo tiene más dinero que usted, pero usted, lo que pasa es que usted no ha sido sincero con usted mismo y no se ha visto y ha valorado y ha agradecido lo que usted tiene. Entonces, hasta que usted pierde las cosas que tiene es cuando usted les da valor y se da cuenta que no se trataba de tener más, sino de valorar lo que ya se tenía. Esa es la filosofía pesimista de Schopenhauer. La felicidad no está en tener, en obtener más, en acumular, sino en valorar lo que ya se tiene. Schopenhauer básicamente expresa que la clave de la felicidad está en el evitar sufrimiento, porque vivimos en un mundo que ya de por sí te va a hacer sufrir. El que llegue al planeta Tierra, dice Schopenhauer, va a sufrir. No hay otro camino más que el sufrimiento, pero el sufrimiento es bueno porque el sufrimiento te educa, te enseña, te hace madurar. El sufrimiento transforma a las personas y las hace personas profundas, personas que van a desarrollar una inteligencia emocional distinta. Schopenhauer es un hombre que cuando describe, por ejemplo, al hombre, al macho, él dice, el macho constantemente está buscando cómo obtener riqueza, pero descuida cosas valiosísimas, como la paz, como por ejemplo la armonía, como por ejemplo el poder salir a caminar y escuchar las aves. La felicidad, según Schopenhauer, debe de analizarse desde la perspectiva de lo que tú hoy
tienes, no de lo que no tienes. Si, dice Schopenhauer, si eso no te ayuda, pues entonces piensa en las personas que en este momento están sufriendo y que tal vez no están pasando las cosas que tú estás pasando. Porque en este momento, mientras tú escuchas este video, hay personas que están sufriendo muchísimo por cosas que tú no estás sufriendo. Así que dejemos de creer que la felicidad es tener, es obtener a futuro lo que no tenemos hoy en día. La felicidad es valorar hoy en día lo que tenemos. Les recomiendo muchísimo estudiar a Arthur Schopenhauer. Murió a los 80 años, más o menos en 1860. Schopenhauer era tan pesimista que Schopenhauer en uno de sus escritos, en uno de sus ensayos dice: y ya ahora que estoy muriendo, quiero decirle a los alemanes, no me siento orgulloso de ser alemán. Dice, porque se jactan de tomar cerveza, como que si tomar cerveza fuera una virtud. Así que este es Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, un hombre que nos invita a ser felices valorando lo que hoy por hoy tenemos, dándole valor a la salud y dejando de creer que la felicidad solamente se obtiene por medios materiales. Gracias a todos, que pasen un feliz día, nos vemos pronto.